Conversemos hoy acerca del FOMO. Antes de explicarte esto qué significa, quiero agradecerte por estar en este canal, acompañarme en estas entregas diarias hablando de todo lo que tiene que ver con bienestar y salud mental. Te explico entonces. El FOMO es una sigla en inglés que es Fear of Missing Out, es el miedo a estarse perdiendo algo. Y es una situación muy actual, alimentada también por la cantidad de información que recibimos, sobre todo en las redes sociales, donde uno mira que alguien está en un paseo, que alguien está en una fiesta y uno siente, me estoy perdiendo de esto. Y empieza a darse una evaluación con una sensación de pérdida, de dolor, como de poner que los otros están pasándola muy bien y yo no la estoy logrando. Entonces es una sensación de pérdida donde también hay comparación, donde también hay una tendencia como al arrepentimiento. Ay, si yo hubiera ido o si no me hubiera tenido que quedar estudiando o si no hubiera decidido X cosa, estaría allá pasándola mucho mejor. Entonces se va llenando la persona de una cantidad de sensaciones negativas, donde también va a dificultar la toma de decisiones. ¿Será que hago esto? Pero si hago esto, me voy a perder lo otro, porque sé que los demás están en A, B o C, en ese mundo idealizado de lo que los demás hacen y viven. Y entonces el proceso de las decisiones se empieza a ver viciado por esa sensación de que no voy a estar compartiendo y viviendo lo que todos los demás tienen, que estoy viendo sobre todo, como decía, no es exclusivo. La comparación alrededor de las redes sociales puede ser a través de otra información que se obtiene, solo que es que las sociales, el Internet nos permite enterarnos de muchas cosas en tiempo real, con imagen, con todos los ingredientes que hacen sentir la vivencia del otro como tan maravillosa, ¿no? Pero puede ser que yo me entere que alguien está en una actividad y yo sienta que la decisión que tomo me priva de estar allá y me haga sentir mal. Entonces a veces las personas, en vez de sentir que estoy en este momento, que tomé la decisión pensando que era lo más conveniente, que necesitaba esto o que pues debía trabajar o que no podía ir a la otra actividad, se quedan con la sensación de mi decisión nunca estuvo bien, no fue la correcta, me perdí de cosas, todo el mundo afuera está viviendo y yo no estoy viviendo. Ahí es donde se acrecienta esa sensación de pérdida. Y se busca entonces estar constatando con más información, buscando más información para saber qué más me estoy perdiendo. Se va volviendo algo también repetitivo y casi que como verificando que mis decisiones y mi situación no son las óptimas. Esto también tiene que ver mucho con sensación de soledad, no solamente ese ataque hacia lo que yo estoy haciendo, sino de sentir que los demás sí están bien, hace que uno se tienda a sentir más solo o que uno también se vaya aislando con la sensación de que no puedo estar en las otras actividades. Toda esta sensación de estarse perdiendo cosas va llevando a que la autoestima pues no esté funcionando en su mejor manera, a que haya más tendencia adictiva hacia el uso de las redes, a que como que la persona no sea tan realista. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no se nos altere y no terminemos generando además síntomas de ansiedad que a la vez hasta cambios en el sueño y en el apetito empieza uno a ver en algunas personas? Es como racionalizar mucho el uso de la información, mantener el punto, como el polo a tierra, de recordar que mucho de lo que vemos pues está o maquillado o son momentos muy particulares que no es toda la historia de la vida. Mirar mi mundo y valorar y revisar que en mi mundo hay también muchas cosas valiosas, reafirmarme en mis decisiones, que las decisiones que tomo son porque me conozco y porque evalúo con ese conocimiento de causa que es lo que mejor me va en ese momento y me quedo con esa opción sin estar revisando todas las otras alternativas. Y definitivamente pues es clave también poder trabajar todo el tema de la autoestima. Espero que te quede claro este tema del FOMO, que compartas la información. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. No olvides suscribirte a mi canal y que tengas un lindo día en armonía, con alegría y sin andarte comparando y revisando lo que los demás hacen, sino muy satisfecho de tu propia vivencia.